Buenas noches, que Dios les bendiga. Queremos hoy poder compartir un poco acerca de, siempre hablando del tema de la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de quién es la esperanza de los hijos de Dios. Se recuerda que mencionamos ahí un par de versículos, no sé si alguno de ustedes anotó, se tomó la tarea de leer algún versículo. Pero si no, hoy vamos a hablar un poquito, así cortito, para, para poder Perdón. para poder para poder para poder dejar asentado unos puntos aquí y no combinar otro tema. Pero antes de eso quiero invitarle a que oremos y le demos gracias a Dios porque Él está con nosotros y que su palabra pueda caer en buena tierra y cada uno de los que estamos en sintonía podamos hoy platicar y comentar al respecto. Señor, te damos gracias porque tu misericordia es eterna y hoy queremos alabarte, escucharte, Señor, y sobre todo bendecirte con lo que hacemos, lo que digamos, Padre, para poder siempre estar en comunión contigo, Señor Jesús. Te damos las gracias. Amén. Como les decía, el martes pasado hablamos acerca de los distintivos de la esperanza. Hablamos de eso y para los que tal vez no estuvieron el martes pasado, les menciono así rápidamente cuáles son los distintivos de la esperanza. Hablábamos que la sustancia de la esperanza es la vida eterna, que su fundamento es Dios y su fuente está derivada de tres fuentes, que es Dios, el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo. Eso es lo que estuvimos platicando el martes pasado. Y hoy vamos a iniciar con una pregunta. ¿Quién es la esperanza de los hijos de Dios? Creo que está más que decir, cada uno de los que tenemos parte y tiempo de estar en el Evangelio sabemos que nuestra esperanza es Cristo Jesús. Entonces, como hijos de Dios tenemos que tener bien claro que la esperanza de nosotros como hijos de Dios no es una ilusión, sino que es algo real. O podríamos decir que tampoco es una utopía o alguna imaginación, porque tal vez para la gente que lo ve desde afuera dice, ay, ese es algo, alguna mentira, alguna ideología, alguna creencia, pero para los que estamos en Cristo Jesús sabemos de que todo esto, nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús. Entonces tenemos que recalcar eso, que no se trata de ninguna ilusión, utopía, que utopía se refiere a que es un sueño imposible de realizar, ¿verdad? Algo inalcanzable o algo que nunca va a existir. A eso se refiere utopía. O alguna imaginación. Entonces hay que aclarar eso, que nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿pero por qué podemos decir que nuestra esperanza es el Señor Jesucristo? Bueno, pues aquí vamos a ver un par de versículos y aquí hay un enunciado que dice, porque Dios bendice al hombre en él, hablando de Dios, y sin él no hay bendición alguna de Dios, es decir, sin Cristo no hay ninguna bendición de parte de Dios. Entonces podríamos decir que en Cristo tenemos la garantía de que Dios cumplirá todas sus promesas. ¿Por qué decimos que Cristo es esa garantía? Pues creo que un par de martes atrás hablamos acerca de eso, de que es como algo tangible, algo que Dios nos ha dejado podríamos decir, una evidencia para que usted y yo estemos seguros de que si Él tuvo a bien dar a su primogénito por todos nosotros, como se podría decir, no teníamos parte de esto, pero Dios en su misericordia
nos predestinó, nos hizo parte de algo grande a través de Cristo Jesús. Quiero invitarle a que leamos que dice Hechos capítulo 26, versículo 23. Veamos qué dice la palabra de Dios. Hechos 26, capítulo 23. Dice la palabra de Dios: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Entonces dice el versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces aquí dice que la esperanza de los creyentes judíos del principio, lo vemos en el versículo 23 que dice de que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Es decir, que ellos se aferraron a esa promesa, y al ver que Cristo padeció, fue el primero, como dice este versículo, y el primero también en resucitar de los muertos, entonces esto nos da la garantía para anunciar la luz, dice aquí, a los pueblos y a los gentiles. Como le decía, nosotros podríamos ser parte de los gentiles que por gracia y misericordia nosotros somos parte del pueblo de Dios. Entonces siéntase afortunado, hermano, siéntase dichoso, que desde el principio Dios pensó en cada uno de nosotros. Entonces, como ve, podemos decir de que las promesas de Dios están vigentes, están palpables, y más a los que creemos en Cristo Jesús. Ahora bien, veamos qué dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Aquí está hablando de la esperanza del apóstol Pablo. Dice este versículo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Todos sabemos la historia de Pablo, que él inició siendo un perseguidor de las, podríamos decir, tradiciones o de las leyes de ese entonces, que él estaba cegado en que se cumpliera cada una de las leyes, y tanto era su obstinamiento, por decírselo así de esa manera, él perseguía a los cristianos. Pero entonces vemos cómo Dios transformó su mente, y a tal grado que hay un versículo de la Biblia que dice de que él, todo su conocimiento, todo lo que él tenía, lo toma como por basura, y vemos que Dios le hace un cambio de mente radical. Así como muchos de nosotros, tal vez la gente que nos conoció antes y hoy ve que caminamos en el Evangelio, a veces somos criticados porque tal vez no por, bueno, hay dos tipos de crítica, ¿va? Una sería por lo que no hacemos bien, sabiendo, porque la misma palabra dice, sabiendo hacer las cosas buenas, muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? Entonces somos piedra de tropiezo para la gente. Pero viene la otra parte, que es la que nos compete y nos debería de latir cada vez más en nuestro corazón, el querer ser como Cristo Jesús. Lo vemos en este versículo, que al final Pablo, como le repito, él dejó todo a un lado, todo su conocimiento, todas sus capacidades, todo lo que él sabía, y dejó que el conocimiento de Dios se posara en él, a tal grado de decir, como dice en este versículo, que el Señor Jesucristo dice nuestra esperanza, es decir, de que él entendió
que Cristo Jesús es la salvación, al igual que usted y yo estamos con esa plenitud, con ese deseo ferviente de que todo el mundo que está alrededor de nosotros vea lo que nosotros predicamos, con nuestro ejemplo, con nuestro diario vivir, con nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. También hay otro versículo que podemos mencionar que se refiere a la esperanza de la iglesia de Tesalónica. Veamos qué dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, todo radica en Cristo Jesús. Y aquí hay una parte bien importante que dice vuestra constancia en la esperanza. Entonces yo le pregunto, ¿qué tan constante somos en cuanto a poner nuestra esperanza en Cristo Jesús? Eso lo podemos ver el día a día, cómo nos desenvolvemos o ante las circunstancias que se nos van presentando, cómo nosotros las afrontamos o cómo nosotros nos aferramos a que aunque el panorama esté gris, nosotros sabemos de que nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Hoy hablábamos algo con Mariceli que creo que a todos en este momento es algo difícil, pero importante como principio de ser parte del cuerpo de Cristo, que es el usted poder diezmar, el usted poder dar, no de lo que le sobra, hermano, sino de lo que le corresponde a Dios. Y entonces hablábamos eso con Mariceli, que realmente es difícil, porque uno, como les hemos platicado en otras veces anteriores, es que muchas veces nuestra esperanza la enfocamos en lo palpable, en lo que tocamos, en lo que vemos, en lo que está a la par de nosotros. A eso nos aferramos, pero cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en Dios, pues es seguir esos principios de vida, esos principios de la palabra, donde nosotros ciegamente confiamos en el Dios invisible que hace las cosas imposibles posibles. Y creo que cada uno de los que estamos acá en la casa en algún momento hemos experimentado. Usted que está en sintonía no me dejará mentir, usted hasta puede comentar y hacernos ver de que tanto usted y yo hemos tenido esos momentos donde hemos visto la mano de Dios, y eso nos hace que tengamos esa esperanza en Cristo Jesús, que nuestro corazón se aferre a esas palabras, a esas promesas. Y como último versículo de lo que estamos mencionando hoy, de quién es la esperanza de los hijos de Dios, veamos lo que dice Primera de Tesalónica. Bueno, de hecho estamos hablando de Tesalónica, la esperanza de la iglesia de Tesalónica. Veamos también qué dice Primera de Tesalonicenses 1 del versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si usted ve este versículo, podríamos decir que esta ciudad, los tesalonicenses, Tesalónica, estaba enceguecida o perdida en los ídolos, como dice este versículo, y cómo Dios los cambió dice aquí, os convertisteis de los ídolos a Dios. Entonces,
podríamos traerlo al plano presente. A veces usted tiene amigos creyentes de otras religiones, más bien sectas, religiones, como usted le quiera llamar. Entonces usted se pone a pensar que ¿cómo podría hacer usted para que esa persona salga de su error o de sus ideales? Pues pienso yo que sería primero nuestro testimonio, ¿verdad? Y la otra parte sería hablar con la palabra de Dios, que de nuestra boca siempre estemos hablando verdades, y las verdades son la palabra de Dios. Entonces, para que suceda lo que dice en este versículo, dejar los ídolos, dejar todas las creencias, todos los ideales que la gente pueda tener por Dios. Entonces pienso yo que eso solamente el entregarle nuestra vida a Cristo Jesús lo podemos experimentar plenamente y disfrutar ese cambio radical. Entonces aquí al final dice que al cual resucitó de los muertos, refiriéndose a Cristo Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, parte de poner nuestra esperanza en Cristo Jesús es eso también. Estamos asegurando nosotros la vida eterna, nos estamos librando, como dice esta parte final de este versículo, de la ira venidera. De hecho, hay un versículo que dice que Dios es lento para la ira, ¿verdad? Es tardo para la ira, algo así dice, y grande en misericordia. Pero no dejemos de que eso se ¿cómo les podría decir? No dejemos de que eso se nos escape de la mano, ¿verdad? Como decir, bueno, como dice la palabra de Dios, que Él es misericordioso, pues yo voy a seguir mi vida a mis anchas. Y definitivamente no se trata de eso, hermano. Se trata de que cada día nosotros enfoquemos nuestros pensamientos, enfoquemos nuestra mirada en Cristo Jesús y caminemos, como la palabra de Dios dice, un día a la vez. Y también, como la misma palabra dice de Dios, que ese día que vivamos a la vez podamos tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y así es como vamos a ir caminando y vamos a ir poniendo nuestra mirada en Él, para que no nos desviemos a lo, como le insisto, a lo tangible, a lo palpable, sino que veamos siempre lo que Dios tiene para nosotros cada día. Si usted ha visto la mano de Dios hasta este día, pues sigámonos aferrando a eso, hermanos. Sigámonos animando los unos a los otros, sigamos haciendo las cosas buenas que hacemos, sigamos hablando bien, sigamos bendiciendo a Dios, sigamos proclamando el Evangelio, que para eso hemos sido llamados, y que cada uno examine su corazón, hagamos una introspectiva de nosotros mismos. Y hoy que tenemos la oportunidad de que hemos estado separados físicamente, no me dejará mentir, pero a veces eso, bueno, en lo personal a mí me ha ayudado mucho a ver que de verdad la importancia de tener un hermano en Cristo cerca que lo anime, un hermano que ore, un hermano que lo escuche, el congregarnos, el poder alabar a una sola voz a Dios. Si bien lo hemos estado haciendo a través de esta plataforma, pero lo importante de que la misma palabra de Dios nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando estamos juntos, pues yo creo que eso nos da la esperanza de que estamos haciendo las cosas bien, de que estamos caminando bien, de que estamos con el motor encendido, deseando que Cristo Jesús venga pronto por nosotros, hermano. Así que le dejo esos versículos para que usted sepa
¿quién es nuestra esperanza? Y el próximo martes vamos a seguir hablando de la esperanza, pero vamos a verlo desde esta pregunta. ¿Qué es lo que esperamos los hijos de Dios? ¿Qué es lo que usted está esperando como hijo de Dios? Hágase esa pregunta hoy en la noche, ahí en la intimidad de su cama, antes de dormir, y pregúntele a Dios, o pregúntese a usted mismo, ¿qué es lo que espero yo como hijo de Dios? Le dejo esa interrogante y el próximo martes vamos a platicar de eso, y le invito siempre a que pueda opinar, pueda comentar, no se quede con las ganas, hermano, de expresar sus dudas o su opinión. ¿Qué le parece si damos gracias a Dios y terminamos con una oración? Dándole gracias a Dios y pidiéndole que nos guarde a cada uno de los que salimos de casa, y que de igual manera que el día que nos podamos reunir podamos disfrutar ese momento como cuerpo de Cristo, como iglesia, y lo hagamos bien. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque cada día, Señor, tú nos has mostrado y nos seguirás mostrando que si nosotros ponemos toda nuestra esperanza en ti, Señor, no tenemos por qué dudar ni tenemos por qué temer, Padre, porque sabemos de que tú tienes el control del barco, tú nos estás llevando a puerto seguro, Señor, y queremos aferrarnos a esa palabra, Señor Jesús, de que cada día sabemos de que tú tienes el control y que, como dice tu palabra, tus misericordias son nuevas cada mañana y queremos vivirlas cada día, Señor. Que esas misericordias las palpemos, Señor, las disfrutemos y sobre todo tengamos un corazón agradecido en el cual podamos siempre darte la gloria y la honra a ti, Señor Jesús. En el nombre de Cristo, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.